Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Hebreos capítulo 8, versículo 8, por favor. Hebreos capítulo 8, verso 8. Hebreos capítulo 8, versículo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. El escritor de los Hebreos aquí, hermanos, está citando la palabra de nuestro Dios, una profecía en el Antiguo Testamento basado en Jeremías capítulo 31, verso 31, el cual dice tal cual, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, desde el libro de Jeremías, nuestro Dios ya prefiguraba lo que era la idea de un nuevo pacto, una nueva alianza para con el pueblo. Cuando el escritor de los Hebreos cita esta profecía, no está declarando que la ley antigua era una ley imperfecta, que era una ley que no tuviese validez o que simplemente fue inservible, sino que realmente, hermanos, lo que afirma la palabra de Dios y la Escritura es que la ley siempre fue santa, siempre fue perfecta. Si usted lee Romanos capítulo 7, verso 12, la palabra de Dios lo reafirma de esta manera y dice, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El nuevo pacto, hermanos, no estaba reemplazando la idea del Antiguo Testamento porque fuera inútil, sino porque la ley tenía como propósito introducir algo nuevo, introducir un pacto perfecto, porque la ley no fue diseñada para perfeccionar. Por eso la Escritura dice, pues en nada perfeccionó la ley, pero no porque fuese imperfecta la ley, sino porque realmente estaba preparando el camino para un nuevo pacto. Nuestro Dios, desde la antigüedad, se ha preocupado por tratar de hacer pacto con el hombre. Anteriormente hemos visto, por ejemplo, estudiamos sobre el pacto matrimonial, estudiamos un poco acerca de lo que Dios atestiguó entre su matrimonio y el mío, ¿verdad? También, y que cómo es que Dios, por medio de ese pacto, busca reafirmar, ¿verdad? Con fuerza la fidelidad de cada uno de nosotros. Y desde el principio Dios lo hizo así. Desde los patriarcas buscó hacer pacto con Abraham. Usted lo lee en Génesis capítulo 15, verso 18, cuando hizo pacto con él diciendo que en su simiente, en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. El pacto mosaico organizó la vida espiritual, moral, cultural del pueblo de Israel. Sus promesas eran reales, sus promesas eran divinas, pero su enfoque principalmente era terrenal. El pacto con el pueblo era terrenal, era pedagógico. Dice la Escritura, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Simplemente no se encaminó, acordando, ¿verdad? Bueno, encaminó al pueblo, buscando llevarlo al propósito que Dios tenía en la etapa de el Mesías. La ley, hermanos, no fue dada para perfeccionar. Es importante entenderlo. No podemos nosotros quedarnos con la idea que lo antiguo fue para perfeccionar, porque si no, entonces no se hubiera introducido, como dice Hebreos 7:19, una mejor esperanza por la cual nosotros nos acercamos a Dios. La ley cumplió su propósito, su función exactamente como Dios lo dispuso. El nuevo pacto no corrige un error del antiguo, sino que introduce una esperanza mucho mejor, conforme al desarrollo del plan divino. El concepto de pacto en el Nuevo Testamento, que menciona Hebreos, ¿verdad? Normalmente Hebreos habla acerca de esta diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El concepto del pacto en el Nuevo Testamento hay que entenderlo,
porque a veces pensamos que pacto simplemente es una alianza entre dos personas. Entre dos iguales hacen un acuerdo y ese acuerdo se debe de respetar. Sin embargo, la palabra de los hebreos, el escritor de los hebreos, nos enseña, por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, verso 16, dice, porque donde hay testamento, y aquí cambia un poco la palabra pacto por testamento. Y esta palabra tiene un poco más de sentido a lo que el escritor de los hebreos quiere darnos a entender. Porque lo que Dios hizo fue un testamento, ¿sí? No un pacto. Es decir, no nos referimos pacto al sentido del que a veces nosotros entendemos, en el que yo hago un acuerdo con Dios. No, nosotros no buscamos a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No teníamos la capacidad de pactar con Dios. Lo que nuestro Dios hizo fue un testamento. Lo que nuestro Dios hizo fue un pacto en el sentido de que debemos de entender que Dios en su soberanía hizo un legado, ¿verdad? Dejó un legado, dejó un testamento para que solamente Él tenga la autoridad de otorgarnos a nosotros lo que nosotros necesitábamos. Hermanos, realmente no se trata de una negociación que hicimos con Dios. No es yo hago esto para recibir esto, sino de un cumplimiento de un propósito divino. El hombre necesitaba la salvación. El hombre no podía buscar su salvación, pero Dios así quiere entregarla. Eso es lo que Dios nos ha dejado. Por eso es importante entender esto, hermanos, para que comprendamos que el nuevo pacto no va a contradecir lo anterior, sino que lo lleva a su culminación dentro del propósito eterno. Sin embargo, el escritor de los Hebreos en varias ocasiones sí menciona que nuestro Señor Jesucristo es el autor de este mejor pacto. Y aquí, hermanos, podríamos preguntarnos, entonces, ¿qué tiene de diferente el nuevo pacto del antiguo? ¿Por qué es mejor el nuevo pacto que el antiguo? Ya que muchas personas quieren seguir viviendo en el antiguo. Tenemos personas que siguen basando sus enseñanzas, sus ideas, sus pensamientos en lo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, las promesas que venían en el Antiguo Testamento, promesas terrenales, promesas para el pueblo de Israel, promesas para el pueblo de Judá, y mucha gente quiere continuar basando su vida, basando su fe en lo que era el antiguo pacto. Y como decíamos, ¿verdad? No estamos diciendo que el antiguo pacto fuese defectuoso, que el antiguo pacto fuese malo, o que el antiguo pacto no sirve para nada. Al contrario, el mismo escritor de los Hebreos, ¿verdad? Corintios también lo dice. El apóstol Pablo lo menciona. La ley ha sido solamente nuestro ejemplo, ¿verdad? Ha sido el ejemplo para que nosotros vivamos de una manera en la que podamos agradar a Dios sin cometer los errores que se cometieron anteriormente. Pero la ley, claro que sirve. Sin embargo, por ejemplo, el escritor a los Gálatas, el apóstol Pablo lo dice claramente en el capítulo 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Y él mismo contesta. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida con un propósito didáctico, con un propósito de guía, con un propósito de encaminar al pueblo que estaba viviendo una vida desordenada. Porque así es el hombre. El hombre vive una vida desordenada. El hombre lejos de Dios está teniendo una vida contraria a los mandamientos de Dios, y todo lo que el hombre hace por tendencia es inclinarse al mal, al pecado. El hombre peca desde su juventud y desde entonces el hombre se separa de Dios. Por eso era necesario un pacto perfecto, un pacto que no solamente sirviera como guía, sino que realmente nos acercara a Dios. Y es por eso que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Dice Hebreos capítulo 12, verso 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto del que habla Hebreos, hermanos, es mucho mejor. Mejor porque tiene un mediador vivo y vigente. Si usted lee nuevamente Hebreos capítulo 12, verso 24, el versículo es muy claro al principio. Dice, a Jesús,
No menciona el que fue mediador. Dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto. El escritor de los Hebreos no presenta a Jesús como alguien que fue, como alguien que tuvo la oportunidad de darnos, sino lo presenta como el vigente mediador que tenemos nosotros con nuestro Dios. La mediación de Cristo es una realidad actual, permanente. El nuevo pacto no descansa solamente en algo que sucedió en el año 33, sino que sigue actuando. Esa mediación sigue viva y sigue operando hasta el día de hoy. El antiguo pacto tenía mediadores mortales y su mediación era interrumpida. Realmente el antiguo pacto buscaba ayudar a las personas a acercarse a Dios, pero lo hacía por medio del sacerdocio. El pueblo ni siquiera podía venir directamente a Dios, sino que había un grupo escogido, una familia selecta del pueblo de Dios, la familia de Aarón, que iba a mediar entre el pueblo y nuestro Padre Celestial. Así lo hizo por generaciones. Cuando el pueblo necesitaba buscar el arrepentimiento, que sus pecados fueran quitados, había necesidad de que ellos se acercaran al sumo sacerdote, se acercaran al sacerdote para que el sacerdocio mediara por ellos. Sin embargo, este sacerdocio era imperfecto. Era un sacerdocio que se interrumpía con la muerte de cada sacerdote. Por esa misma razón, ¿no?, el pacto que tenemos es mucho mejor. Dice Hebreos capítulo 7, verso 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas verso 24, mas hablando de Cristo Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Nuestro Señor Jesucristo, al ser el mediador nuestro, nos da la oportunidad de que desde que Él murió en la cruz hasta el día de hoy, hermano, siga mediando por nosotros. Por eso el apóstol Juan lo menciona en 1 de Juan capítulo 2, ¿verdad? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. No dice abogado teníamos o abogado tuvimos. Dice abogado ¿qué? Tenemos, ¿sí?, presente. Cristo Jesús, hermanos, media hoy por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo está delante de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y no es como los otros sacerdotes que siendo muchos porque por la muerte tenían que sustituirlo. No, Él murió, hermano, resucitó y vive por siempre. Y por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Un sacerdocio que no cambia y que no va a cambiar nunca. Esta mediación viva de Cristo Jesús garantiza a cada uno de nosotros un acceso continuo a Dios. No es como en el antiguo pacto que se necesitaba llegar al sumo sacerdote y luego se hacía una vez por año el sacrificio de expiación para poder expiar los pecados del pueblo. No, dice Hebreos capítulo 7, el verso 25, por lo cual Él puede también salvar, dice el verso, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús, hermano. Cristo Jesús vive por siempre e intercede por nosotros. No ayer, no solamente cuando fui bautizado, sino que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esa es la bendición que tenemos en este nuevo pacto. Esa es la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Juan dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice el versículo, ¿y la sangre de Jesucristo nos limpió? No, nos limpia de todo pecado, porque lo sigue haciendo hasta hoy. Porque nos sigue ayudando la sangre de Cristo. Un mediador vivo asegura
la vigencia permanente de este pacto. No descansa. No es un mediador ausente. No es un mediador cada año o cada cierto tiempo, sino que su pacto permanece vigente y es eterno hasta que Él se manifieste por segunda vez. Dice Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro. Cuando Él habló con los apóstoles y estaba instituyendo de lo que participamos ahorita, hermanos, la cena del Señor, Él dijo claramente, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este pacto, hermanos, fue sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto hizo que nuestro Señor Jesucristo pudiese interceder para siempre por cada uno de nosotros, porque su sangre aún vive, porque Él aún vive. Por esto, nuestro Señor Jesucristo es hecho mediador de un mejor pacto. El pacto es mejor, hermanos, no solamente porque tiene un mediador vigente, sino también porque su mediador también es nuestro fiador. Dice Hebreos capítulo 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios, el término fiador, está hablando de lo que es una garantía. Está utilizando un término jurídico, la palabra de nuestro Dios, un término jurídico distinto al que utilizó en el verso anterior, ¿verdad? Hablando de la mediación, hablando de el ser abogado. Aquí, la palabra de nuestro Dios nos habla de Jesús como un fiador, es decir, aquel que responde legalmente por el cumplimiento del pacto, asumiendo la responsabilidad total si la otra persona falla. Eso es un fiador. Creo que sabemos, ¿verdad? Muy bien lo que es un fiador. Creo que sabemos muy bien esto. A veces nos preguntan, ¿verdad? Oye, ¿quieres ser mi aval? No, yo no soy aval de nadie, ¿verdad? Porque sabemos que a veces las personas quedan, ¿qué? Mal. Bueno, no a veces. Siempre como personas quedamos mal, ¿sí? Todos. Tal vez no en ese momento, pero en algún momento quedamos mal en algo, ¿sí? Las personas, hermanos, realmente fallamos. Y esto es una tendencia humana. Todos fallamos. La misma palabra de Dios lo enseña. Todos fallamos. Como seres humanos hemos fallado en muchas ocasiones y realmente el mismo fallo del ser humano podría hacer la ley imperfecta y la hizo, hablando del Antiguo Testamento. ¿Sí? El mismo fallo del ser humano hizo la ley imperfecta. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto, y por eso Cristo es fiador de un mejor pacto, porque Él es el fiador, hermano. Porque el antiguo pacto no existía un fiador. No había quien podía dar la cara por el ser humano. Quien mediaba era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote, cuando iba a ofrecer un sacrificio de expiación, dice Levítico 16, que antes de ofrecer un sacrificio por el pueblo, primero tenía que ofrecer sacrificio ¿por quién? Por él mismo. ¿Sí? Primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo. Y al ofrecer sacrificio por él mismo, allí ya nos estaba demostrando la imperfección que él tenía como ser humano. El antiguo pacto no tenía un fiador de esa manera. Sin embargo, por eso dice la Escritura que el nuevo pacto es mucho mejor, porque Cristo es fiador. El énfasis, hermanos, en Hebreos capítulo 7, verso 22, no está en la duración del sacerdocio, sino en la responsabilidad que Cristo asumió. Cristo Jesús tomó la responsabilidad total del pacto, aun cuando nosotros podíamos fallar. Y no solamente podíamos, fallamos. Aun cuando nosotros fallamos, Cristo asumió toda responsabilidad. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pacto antiguo. El pueblo no tenía esto. Recaía la responsabilidad en el mismo pueblo. Cuando el pueblo estaba frente al Sinaí, en Éxodo capítulo 19, verso 8, el mismo pueblo respondió a una y dijo,
todo lo que Jehová ha dicho, haremos. El pueblo respondía por él. No había nadie que intermediaria, no había nadie que pudiese ser fiador entre Dios y el pueblo. El pacto dependía de la fidelidad humana, no de una garantía personal que cubriera el incumplimiento. ¿Qué pasó? Pues hubo una ruptura de ese pacto. Hubo una ruptura del pacto antiguo y evidenció la falta de un fiador, la falta de alguien que asumiera la responsabilidad por las personas. Eso es lo que dice la Escritura. Jeremías capítulo 31, el pasaje que cita el escritor de los Hebreos en el pasaje base que hablábamos. Jeremías capítulo 31, verso 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. El pueblo invalidó el pacto según lo que el profeta estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo no tenía una garantía. Él mismo respondía por lo que estaba haciendo, por sus acciones, por el pacto. Pero por esa razón tenemos un mejor pacto. Porque nuestro pacto con Cristo Jesús tiene un fiador. Dice Hebreos capítulo 7, verso 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Este nuevo pacto no soy yo el que va a responder. Abogado tenemos para con el Padre. Es Cristo quien respondió. Mis pecados, hermanos, me tenían muerto espiritualmente. Sus pecados lo tenían muerto espiritualmente. Dice Efesios capítulo 2 esto. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, hermano. Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Dice Isaías, capítulo 53, verso 6. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ponga atención a esto, y aquí viene lo que hace a este nuevo pacto mejor. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 6. No podíamos nosotros garantizar esto. El ser humano no podía ser fiador del pacto de otra persona. Yo no podía ser fiador de la salvación del hermano Saúl. Yo no podía ser fiador de la salvación de ninguno de ustedes, ni ustedes podían ser fiador de la salvación ni de sus propios hijos. Por más que amáramos a las personas, no podíamos ser fiadores, pero Cristo sí. Y Jehová, hermano, cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién asumió la responsabilidad? Cristo Jesús. ¿Quién asumió, hermanos, el castigo? Cristo Jesús. Esto, hermanos, asegura que el pacto no sea mérito humano, sino que el pacto garantice una seguridad eterna. Jesús, hermanos, es lo que hace, garantiza que el pacto no se va a sostener porque usted y yo fuéramos buenos cuando vinimos a Cristo, sino porque Cristo nos amó. Y así nada más. Porque Cristo lo amó a usted. Usted y yo estamos aquí solamente por el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a ese fiador, hermano, a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, nosotros necesitamos constancia, claro que sí. Sin embargo, la responsabilidad asumida por Él delante de Dios es la que nos garantiza la bendición del pacto. Dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre
a los santificados. Lo que Cristo hizo, hermanos, es entregarse. Y por esa ofrenda, por esa única ofrenda, nos ha hecho perfectos para siempre. No porque yo fuera perfecto, no porque yo fuera el mejor, no porque yo tuviera méritos, no porque usted sea la gran cosa, sino porque Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Por esa razón, Cristo es fiador de un mejor pacto. ¿Y por qué más, hermanos? ¿Ese nuevo pacto es mejor? Bueno, también porque fue ratificado por su misma muerte. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Todo pacto, ¿no? Todo testamento requiere una ratificación, requiere una confirmación. Todo pacto necesita que se confirme con algo, que se selle, por así decirlo, ¿verdad? Hay que cerrar el pacto, hay que cerrar el trato. Y este pacto no era la excepción. Por eso, el mismo escritor de los Hebreos, pero ahora en el verso 16, del mismo versículo que leíamos, capítulo, leímos el 15, ahora el 16 dice claramente, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. El pacto antiguo, hermanos, también fue ratificado con sangre. Eso lo dice la Escritura. Hebreos lo enseña en el capítulo 9, verso 18 al 19, dos versículos más adelante, ¿verdad? Nos dice, donde aún y el primer pacto fue instituido sin ¿qué? Sin sangre. También hubo sangre ahí. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ¿tomó la sangre de quién? ¿De él mismo? No. De los becerros, de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro, y también a todo el pueblo. Moisés, hermanos, claro que ratificó el pacto antiguo con sangre. ¿Pero con qué sangre, hermanos? Hermanos, en el ser humano no había sangre limpia, sangre santa, sangre pura. No había justo ni aún uno. Y la sangre de los machos cabríos no perfeccionaba, no limpiaba. Y cuando Moisés ratificó el pacto, sí lo hizo con sangre, pero lo hizo con sangre que no podía perfeccionar. Por eso fue necesario que al introducirse un nuevo pacto, un nuevo testamento, era necesaria la muerte ¿de quién? Del testador. Era necesaria la muerte del testador. Por eso el nuevo pacto fue rectificado así. Al principio decíamos, el nuevo pacto es mejor. Tenemos un nuevo pacto que es mejor porque tenemos un mediador que es Cristo Jesús, vivo. Un mediador inmutable, un mediador que no cambia. Bueno, ese mismo mediador tuvo que morir para ratificar ese pacto. Ese mismo mediador tuvo que morir. Aquel tiempo, hermanos, el sumo sacerdote entraba no con su propia sangre, sino con la sangre de machos cabríos. Pero dice Hebreos capítulo 9, pero Cristo Jesús entró en el tabernáculo, no hecho ¿de qué? De manos, sino en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en el lugar celestial, dice, lo entregó y entregó su sangre, no la sangre ajena, no la sangre de machos cabríos, dice el escritor de los Hebreos, sino con su propia ¿qué? Su propia sangre. Y entró una vez y para siempre. Hablando de lo que mencionábamos ahorita, de que Cristo Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Entró y sigue mediando hasta ahorita por cada uno de nosotros. Cristo Jesús, hermano, entró con su sangre, con su propia muerte. Y esta muerte produjo la remisión real de los pecados. Dice el versículo 15 que leíamos,
en Hebreos capítulo 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Lo curioso de esto, hermanos, es que la muerte de Cristo no solo alcanzó redimir mis transgresiones, sino también las transgresiones que estaban bajo ¿qué? El antiguo pacto. No solamente fue lo que vino después, no solamente fue lo que estaba en el momento. La sangre preciosa de Cristo Jesús produjo una remisión real y total desde el principio de los tiempos hasta el día de hoy. Por eso el escritor de los Hebreos dice claramente, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque no deja fuera absolutamente a nadie. Así de poderosa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hay muerte, aquí viene la bendición, hermanos, de este pacto. Cuando hay muerte, nadie puede invalidar ese testamento. Nadie lo puede invalidar. ¿Sí? Anteriormente, ¿verdad? Si la persona vive, puede cambiar el testamento. Pero cuando la persona muere, ¿qué pasa? No se puede cambiar. Y cuando Cristo entregó su vida, cuando Cristo entregó su sangre, allí, en la cruz, hermano, dejó clavado ese pacto antiguo y nos entregó un pacto nuevo. Un pacto en el que nosotros tenemos la bendición de obtener grandes promesas. Y allí, hermanos, ya nadie las puede quitar. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 9, verso 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Y Cristo ya lo confirmó. Cristo ya confirmó el pacto. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Sí? En tanto que el testador vive. Cuando Cristo murió, confirmó ese pacto. ¿Y sabe por qué es mejor este pacto? Porque cuando murió Cristo Jesús, nos entregó un pacto que está fundado y establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos capítulo 8, verso 6. Dice la palabra de Dios, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de ponga atención a esto, de un mejor pacto. ¿Y por qué es mejor pacto? Porque está, dice el versículo, establecido sobre mejores promesas. El escritor, hermanos, afirma explícitamente la superioridad de las promesas del pacto de Cristo Jesús. Hebreos no sugiere, hermanos, no insinúa que el pacto pudiese ser mejor. ¿Sí? Hebreos, hermanos, el escritor de los Hebreos no se pregunta cuál de los dos pactos es mejor. El escritor de los Hebreos afirma con seguridad, con certeza, que Cristo es mediador de un mejor pacto y lo asegura simple y sencillamente porque en este pacto tenemos mejores promesas. Y él mismo lo confirma en Hebreos capítulo 11, cuando habla acerca de los hombres de la fe, aquellos a los que Dios les prometió muchas cosas y les dijo, ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Y luego dice Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor ¿para quién? ¿Para el antiguo pacto? No, para nosotros. Porque nosotros, hermanos, estamos bajo mejores promesas. Porque nosotros tenemos mejores bendiciones. Por esa razón, el escritor de los Hebreos habla de una superioridad de este pacto y no solo porque descansa en el mediador en Cristo Jesús, sino también por lo que Cristo puede prometer. El antiguo pacto no prometía esto. La promesa del antiguo pacto, aunque eran reales, principalmente eran terrenales. Por eso dice Deuteronomios 28, 1 al 2, ¿verdad?
acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y luego dice el verso 2, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué bendiciones? Bendiciones terrenales. Para que te vaya bien, ¿se acuerdan? Y seas de qué? Larga vida sobre la tierra, porque las bendiciones eran estas, hermanos, y aunque son bendiciones que todos deseamos, hay bendiciones mejores. Hay mejores promesas. Hay promesas internas. Hay promesas espirituales. Hay promesas eternas. El nuevo pacto introduce promesas que transforman el interior del ser humano, no solamente el exterior, y que realmente establece una relación con nuestro Padre Celestial, una relación directa, una relación en la que yo solamente tengo un intermediario, pero ese intermediario es el mismo Dios, es Cristo Jesús. Tenemos un solo Dios y un solo mediador, hermanos. Solamente Jesucristo es ese mediador, por lo cual este es el pacto, dice Hebreos, ¿verdad? Capítulo 8, verso 10, que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Porque lo que Dios quiere es esa relación cercana con el hombre. Esa relación en donde nosotros podamos acercarnos confiadamente. Esa relación en la que nosotros no estemos lejos de nuestro Padre Celestial. Por eso dice el mismo escritor de los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono ¿de qué? De la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso podemos acercarnos confiadamente, porque Cristo quería esa relación. En el antiguo pacto no se tenía. El pueblo se quería acercar a Dios y ¿qué hacía? Tenía que ir al templo. Pero no podía entrar al templo. Tenía que entrar ¿quién? Un sacerdote. Un sumo sacerdote una vez por año para expiar los pecados del pueblo. No había esa cercanía que existe ahora en Cristo Jesús. Por eso Jesús es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Promesas que incluyen el perdón pleno y definitivo. La promesa central de este pacto, hermanos, es el perdón de pecados. La promesa central es el perdón completo. Algo que el antiguo pacto no podía garantizar de manera definitiva. Por eso se tenía que sacrificar continuamente. Por eso se tenía que ofrecer sacrificios una vez al año. Y no solamente una vez al año, ese era el sacrificio de expiación. Cada que el hombre se presentaba ante Dios tenía que ofrecer sacrificio a Él. Pero ahora, hermanos, es diferente. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias. Aquí está la promesa. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí está la bendición de Dios. Ese pacto que Dios estableció en Cristo Jesús y esas promesas que nos entregó Cristo Jesús incluyen el perdón de pecados, pero un perdón completo. Un perdón en el que Dios promete que nunca más se acordaría de lo que nosotros hayamos hecho, de los pecados que nosotros cometimos anteriormente. Las mejores promesas que Dios entregó garantizan un perdón y esto nos da como resultado una herencia eterna. Para que los llamados, dice Hebreos capítulo 9, verso 15, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna. El nuevo pacto no promete únicamente bendiciones para esta vida. Eso es lo mejor, hermano. Sino una herencia eterna que no puede perderse y no puede caducar. Nuestro Señor Jesucristo fue claro. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La promesa de Cristo Jesús incluye tener la vida eterna, pero no la vida eterna en un lugar cualquiera, hermanos, como la tierra, sino la vida eterna
al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí usted y yo podremos gozar de esta salvación tan grande. De ahí, hermanos, la importancia de entender por qué nosotros estamos bajo un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. El nuevo pacto no anuló el antiguo, sino que el antiguo cumplió su propósito. Cuando la Biblia dice queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, debemos de entender a qué se refiere la palabra de Dios. No se refiere que la Biblia o que el Antiguo Testamento fuera ineficaz. El mismo Jeremías 31 habla acerca de eso y dice, ¿quiénes invalidaron el pacto de Dios? El hombre. El hombre invalidó el pacto. La ley era perfecta, dice Romanos capítulo 7, era santa, era justa, era buena. El problema, hermanos, es que la ley tenía un propósito. Y su propósito culminó ¿en quién? En Cristo Jesús. Su propósito culminó en nuestro Señor Jesucristo. Y sí, la Biblia habla de que tuvo defecto la ley, pero no defecto porque la ley fuese defectuosa. Dice, porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hebreos 8:7. Y sí habla de defecto, pero defecto no porque la ley fuera defectuosa, sino porque el hombre quería utilizar la ley para lo que no era, para la salvación. Y allí sí le faltaba a la ley, porque la ley no era para salvar. La ley era nuestro ayo. Gálatas capítulo 3, verso 24. Era nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo Jesús. Cumple su propósito. Y cuando cumple su propósito la ley, el nuevo pacto surge, sale. Y este nuevo pacto es mejor, porque descansa completamente en Cristo Jesús. Por eso Cristo es fiador de un mejor pacto. Vivir en el nuevo pacto implica no volver a lo que era anteriormente. Debemos de tener mucho cuidado con esto. Las promesas del antiguo pacto, las leyes del antiguo pacto. Muchas personas quieren seguir viviendo en la ley del antiguo pacto. Debemos de tener mucho cuidado con esto, porque nosotros, hermanos, no podemos vivir en la sombra, porque ya vivimos en lo que es realidad. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No podemos retroceder a un pacto que ya no está vigente. No podemos retroceder a honrar un pacto que no está. La ley sirve, claro que sí. La ley tiene su propósito. Nos ha sido dejado como ejemplo. Nos ha sido dejado para comprender lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Sin embargo, debemos de entender que tenemos un mejor pacto. Y este mejor pacto garantiza una relación viva y una esperanza eterna en Cristo Jesús. Su vigencia está asegurada. ¿Por qué? Porque su mediador vive. Su vigencia está asegurada porque su fiador vive. Hermanos, su vigencia está asegurada porque Él entregó su sangre, su vida, para que usted y yo pudiésemos obtener esas promesas que nunca van a caducar. A Jesús, dice Hebreos capítulo 12, verso 24, y con este versículo concluyo. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, y ponga atención a esto, que habla mejor que la de Abel. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos entregó grandiosas, preciosas, hermosísimas promesas, hermano, que hasta el día de hoy aquellos que no han obedecido al Evangelio pueden recibir. Pueden acercarse a Cristo Jesús, porque hasta ahorita está vigente este nuevo pacto. Dios, hermanos, Dios estableció su pacto, sí, con el pueblo de Israel. Claro que sí. Eso no lo podemos negar. Pero el mismo profeta Jeremías explicó. En aquellos días, dice el Señor, en aquellos días, esos días ya llegaron. Cristo ha establecido un pacto que es mucho mejor. Y ya le dimos 4 razones por las cuales este pacto es mejor. Entonces, vivamos por ese pacto.
Entreguémonos en ese pacto. Y no esperemos, hermanos, no esperemos como el pueblo esperó, ¿verdad? Que solamente por haber sido elegidos ya habían sido salvos. No, hermanos. Nosotros somos salvos por gracia, dice la Escritura. Somos salvos por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. ¿Pero qué? Solo porque la Biblia dice no por obras. En esos versículos que a veces malentendemos, ¿significa que yo no debo de vivir bajo la voluntad de Dios? Claro que no, hermanos. Debemos vivir bajo el pacto del Señor Jesús. Debemos entregarnos al pacto que Él nos dio. Y vivir bajo ese pacto indica fidelidad, indica obrar de acuerdo a la fe que yo tengo. Por la fe, dice el escritor de los Hebreos, por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Por la fe, Enoc caminó con Dios. ¿Somos salvos por fe? Sí, pero por la fe tenemos que vivir bajo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Como Él lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos.